Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado corazones alrededor del mundo, una historia de amor, de superación y sobre todo, de la increíble fuerza de la conexión humana. Vamos a hablar de Afra Saraolu y de una historia que, según dicen, lo venció todo. Sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a desentrañar un poco más la vida, la carrera y, por supuesto, los rumores y la realidad detrás de la vida amorosa de esta talentosísima actriz turca. Afra Saraolu se ha convertido en un nombre familiar para muchos de nosotros, no solo por su innegable belleza, sino también por su talento actoral que brilla en cada papel que interpreta. Pero hoy, no solo vamos a celebrar sus logros profesionales, sino también a explorar cómo ha navegado los desafíos personales y cómo, a través de todo, parece haber encontrado una fuerza interior inquebrantable. Antes de que nos metamos de lleno en esta jugosa historia, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de las historias que les traigo cada semana, por favor, denle un vistazo al botón de suscribirse. No les toma nada de tiempo y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que espero que les guste. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre trataré de traerles información interesante y entretenida. Así que suscríbanse ahora. Bien, ahora que hemos cubierto eso, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Afra Saraolu. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso meteórico al estrellato, Afra ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta. Su carisma es innegable y su capacidad para conectar con el público es simplemente asombrosa. Pero como suele suceder con las figuras públicas, su vida personal también ha estado bajo el microscopio, generando rumores, especulaciones y a veces incluso controversias. Uno de los aspectos más comentados de la vida de Afra, sin duda, es su vida amorosa. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se convierten en tema de debate público. Y Afra, como una de las actrices más populares de Turquía, no ha sido una excepción. Su relación, digamos que su relación más sonada, ha sido objeto de miles de artículos, vídeos y comentarios en las redes sociales. La historia de amor, como la hemos visto desarrollarse en las páginas de revistas y en los titulares en línea, a menudo parece un cuento de hadas moderno, adornado con alfombras rojas, sonrisas radiantes y promesas implícitas de un futuro juntos. Pero como sabemos, la realidad detrás de las cámaras puede ser drásticamente diferente de la imagen cuidadosamente elaborada que se presenta al público. Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora es la idea de que, a pesar de todos los obstáculos, la presión mediática y las críticas, el amor puede prevalecer. La frase "nuestra historia juntos lo venció todo" sugiere una narrativa poderosa de dos personas que, contra viento y marea, lograron construir una relación sólida y duradera. Es una idea romántica, un faro de esperanza en un mundo a menudo cínico. Imaginamos a Afra y a su pareja, tomados de la mano, enfrentando las tormentas de la fama y saliendo más fuertes del otro lado. Pero, ¿qué tan cierta es esta afirmación? ¿Realmente lograron superar todos los desafíos? ¿O es solo una romantización de una situación más compleja? Ahí es donde entra la parte interesante. Para responder a estas preguntas debemos profundizar en los detalles, examinar los altibajos de su relación y considerar el impacto del escrutinio público constante. Para entender completamente la historia de Afra, tenemos que retroceder un poco y analizar sus comienzos. Afra no nació en una cuna de oro. Tuvo que trabajar duro para alcanzar sus sueños. Sus primeros papeles fueron pequeños, a menudo sin acreditar, pero cada uno le brindó una valiosa experiencia y la oportunidad de aprender de actores y directores más experimentados. La perseverancia y la dedicación que demostró en sus primeros años son un testimonio de su carácter y de su determinación de triunfar en una industria notoriamente competitiva. Y ese trabajo duro, esa perseverancia, se refleja en su vida personal. No es alguien que se rinde fácilmente. La fortaleza que demostró al construir su carrera también la aplicaría a sus relaciones, enfrentando los desafíos con la misma determinación y resiliencia. Ahora, hablemos de esa relación de la que todos hablan. No voy a mencionar nombres directamente porque quiero mantener un cierto nivel de respeto y privacidad, pero creo que todos saben a quién me refiero. Esta relación fue, desde el principio, objeto de intensa atención mediática. Desde el momento en que se les vio juntos por primera vez, los paparazzi los persiguieron sin descanso, documentando cada movimiento, cada mirada, cada gesto.
Los fanáticos se apresuraron a crear cuentas de redes sociales dedicadas a la pareja, analizando cada detalle de su relación y especulando sobre su futuro. Se rumoreaba que eran perfectos el uno para el otro, que eran almas gemelas destinadas a estar juntas. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. La gente se enamoró de su historia, viéndolos como un ejemplo de amor verdadero en un mundo a menudo superficial y falso. Pero, como sabemos, la realidad a menudo difiere de la percepción pública. Detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, se enfrentaban a desafíos que pocas personas pueden comprender. Hubo rumores de desacuerdos, de celos, de incompatibilidad. Se decía que la presión de la fama estaba afectando la relación. La constante atención de los medios, la falta de privacidad y las expectativas poco realistas de los fanáticos crearon una tensión inmensa. Era difícil para ellos mantener una vida normal, salir a cenar o simplemente dar un paseo por el parque sin ser acosados por fotógrafos y fanáticos. Y por supuesto, los medios de comunicación se encargaron de alimentar esos rumores con fotos sacadas de contexto, citas tergiversadas y especulaciones infundadas. Se crearon narrativas sensacionalistas para vender revistas y generar clics, a menudo a expensas de la verdad y del bienestar de las personas involucradas. Pero a pesar de todo ese ruido, Afra y su pareja parecieron mantenerse unidos. Se apoyaron mutuamente en sus carreras, se mostraron cariñosos en público y, en general, parecían felices. O al menos, eso es lo que querían que viéramos. Quizás estaban tratando de proteger su relación de las influencias externas, construyendo un muro alrededor de su amor para mantenerlo a salvo de la mirada pública. O tal vez simplemente estaban tratando de convencerse a sí mismos de que todo estaba bien, incluso cuando las grietas comenzaban a aparecer. Ahora, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque en algún momento los rumores de problemas se hicieron más fuertes, más persistentes. Las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar información a los medios, revelando detalles íntimos de su relación y alimentando aún más la especulación. Se decía que la relación estaba al borde del colapso. La distancia creada por sus carreras, los celos profesionales y la falta de tiempo para estar juntos se combinaron para crear una tormenta perfecta. Y finalmente llegó el anuncio oficial: la relación había terminado. La noticia causó conmoción en el mundo del espectáculo. Muchos se sintieron decepcionados, otros sorprendidos y algunos, sinceramente, aliviados. Los fanáticos que habían invertido tanto en su historia de amor se sintieron traicionados, mientras que los críticos que siempre habían dudado de su relación se sintieron reivindicados. Se especuló mucho sobre las razones detrás de la ruptura. Se habló de infidelidad, de diferencias irreconciliables y, por supuesto, de la presión de la fama. Pero la verdad, como suele suceder, era probablemente mucho más compleja y matizada. Pero a pesar de la ruptura, Afra pareció mantenerse fuerte. Se enfocó en su trabajo, siguió adelante con su vida y, en general, demostró una resiliencia admirable. En lugar de sucumbir a la tristeza y la desesperación, utilizó la experiencia como una oportunidad para crecer y aprender. Se sumergió en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento y demostrando su capacidad para superar la adversidad. Y es aquí donde creo que la frase "nuestra historia juntos lo venció todo" adquiere un significado más profundo. Porque aunque la relación no duró para siempre, la experiencia, los recuerdos y las lecciones aprendidas, sin duda, la marcaron y la ayudaron a crecer como persona. La relación, en cierto sentido, venció los desafíos al permitirle a Afra descubrir su propia fuerza interior y su capacidad para superar la adversidad. La relación, aunque terminó, no fue un fracaso total. Fue una parte importante de su viaje, una experiencia que la moldeó y la preparó para el futuro. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre funcionan como esperamos. A veces las personas simplemente no son compatibles, a pesar de sus mejores intenciones. Y a veces la presión de la fama puede ser demasiado para soportar. Las relaciones de las celebridades a menudo se ven sometidas a una presión extrema, con la constante atención de los medios y las expectativas poco realistas de los fanáticos. Es difícil para cualquier relación prosperar en ese ambiente, y es comprensible que muchas de ellas terminen fracasando. Lo que realmente admiro de Afra es su capacidad para mantener la compostura en medio de la tormenta. No se dejó llevar por los rumores, no se hundió en la autocompasión y, en cambio, eligió enfocarse en su crecimiento personal y profesional.
Mantuvo la dignidad y el respeto en todo momento, negándose a participar en dramas públicos o a alimentar la especulación. Su comportamiento fue un ejemplo de madurez y gracia, demostrando que es posible superar una ruptura dolorosa con integridad y fortaleza. Y es que al final del día, lo más importante es cómo nos recuperamos de las dificultades. Cómo aprendemos de nuestros errores y cómo seguimos adelante con nuestras vidas. Y Afra, en ese sentido, es un ejemplo a seguir. Su historia nos enseña que no debemos tener miedo de enfrentar los desafíos, que la adversidad puede ser una oportunidad para crecer y que siempre hay esperanza para el futuro. Su historia nos enseña que el amor no siempre es suficiente. Que a veces las relaciones terminan, no por falta de amor, sino por una combinación de factores que simplemente no se pueden superar. La compatibilidad, el timing, las metas personales y la presión externa son solo algunos de los factores que pueden influir en el éxito o el fracaso de una relación. Pero también nos enseña que la vida continúa y que siempre hay esperanza para el futuro. Que incluso después de una ruptura dolorosa, es posible encontrar la felicidad y construir una vida plena y satisfactoria. Y hablando del futuro, Afra tiene un futuro brillante por delante. Su carrera está en ascenso y su talento es innegable. Cada nuevo papel que asume demuestra su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Estoy seguro de que la veremos triunfar en muchos más proyectos en los próximos años. Y estoy seguro de que con el tiempo encontrará el amor nuevamente. Porque al final del día, todos merecemos ser felices. Todos merecemos encontrar a alguien que nos ame y nos apoye. Y Afra, con su fuerza, su carisma y su talento, sin duda, encontrará esa persona. Quizás su próxima relación sea diferente, más privada y menos expuesta al escrutinio público. O tal vez simplemente aprenda a manejar la presión de la fama de una manera más efectiva. Sea cual sea el caso, estoy seguro de que encontrará la felicidad y el amor que se merece. Así que, en resumen, la historia de Afra Saraolu y su historia de amor, es una historia de amor, pérdida, superación y esperanza. Es una historia que nos recuerda que la vida no siempre es fácil, pero que siempre hay motivos para seguir adelante. Es una historia que nos inspira a ser más fuertes, más resilientes y más compasivos. Y es una historia que, sin duda, seguirá cautivando corazones en todo el mundo. Su historia es un recordatorio de que las celebridades también son personas, con las mismas emociones, los mismos sueños y los mismos desafíos que todos nosotros. Y que a pesar de su fama y su fortuna, también merecen ser tratadas con respeto y compasión. En definitiva, hemos recorrido el inicio, los rumores y el fin de una historia que captó los corazones de muchos. Vimos cómo Afra se manejó ante la atenta mirada pública y cómo parece haber transformado la adversidad en fortaleza. Su capacidad para mantener la calma y la dignidad en medio de la tormenta es un testimonio de su carácter y de su fuerza interior. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida y la carrera de Afra Saraolu. Espero que hayan encontrado esta historia tan fascinante como yo. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Afra tomó las decisiones correctas? ¿Qué opinan de la presión mediática sobre las relaciones de las celebridades? ¿Creen que la fama puede destruir el amor verdadero? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Sus comentarios me ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Y antes de que se vayan, recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido que espero que disfruten. Así que denle me gusta, compartan y suscríbanse ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.